tenemos a un invitado muy especial, a Javier González, Analytics Team Leader de Generali Seguros. Su trayectoria, la verdad, que es enorme. Lleva más de 20 años, además, en el sector. Ha trabajado en banca, en el sector seguros, donde se encuentra ahora, telecomunicaciones. Bueno, ha estado, la verdad, que en varias universidades como profesor asociado. La verdad que su currículum es bastante extenso, lo podéis ver y lo veréis seguramente en LinkedIn. Y bueno, hoy nos trae una masterclass, seguramente muy interesante, vamos a verlo. El valor del dato en un proyecto empresarial, donde, entre otras cosas, veremos casos reales, eso que tanto nos gusta ver, un poco la aplicación que hay en la industria real. Y sin mucho más preámbulo, Javier, si te parece, te dejo a los mandos y arrancamos ya con la masterclass. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y muchas gracias por darme esta oportunidad. Hoy vamos a hablar de cómo el dato transforma las decisiones empresariales. Y voy a empezar con un ejemplo que seguramente es muy famoso y que explica muy bien todo el tema que vamos a ver hoy. Se trata de la paradoja del superviviente. Seguramente lo hayáis visto en algún sitio, si no os lo explico. En 1943, en la Segunda Guerra Mundial, los aviones de combate pues regresaban con balazos, ¿no? Y llegó un señor y dijo, bueno, estudiemos dónde están esos impactos, y se dieron cuenta que estaban en la parte central, en la cola. Entonces pensó, bueno, pues tenemos que reforzar las alas y la cola. Ahí es donde están disparando, ahí es donde estaban los datos. A priori parece una decisión lógica, basada en datos, ¿no? Pero es un error. Es un error porque cuando alguien se paró y analizó estos datos, un matemático muy famoso se dio cuenta de que los aviones que no volvían tenían los disparos en los motores y en la cabina. Entonces, lo que hicieron fue reforzar justamente esas partes. Esto explica por qué tener los datos no es lo mismo que entenderlos. Tú puedes tener todos los datos que quieras, pero si no los tratas bien vas a tomar decisiones equivocadas. Y más hoy en la era de la inteligencia artificial, donde tenemos muchísimos datos. Lo importante no es tenerlos, lo importante es saber qué hacer con ellos. Y voy a tratar de explicar más o menos qué es lo que tenemos que hacer con los datos, unos mínimos, y luego ver cómo los podemos aplicar, ¿no? Como bien decía Fran, ahora sí que me presento. Soy Javier González, más de 25 años trabajando. Soy un apasionado del mundo del dato y de la analítica. He trabajado en sectores seguros, bancas, telcos. No soy informático, lo siento. Soy licenciado en Ciencias Físicas y tengo 2 másteres, uno en Ciencia de Datos y otro en Formación Financiera, ¿no? Pasamos un poquito y lo que os comentaba sobre los distintos bloques que vamos a ver. Primero, el dato. ¿Qué mínimos que tenemos que hacer con el dato? ¿Qué tipo de datos hay? Ha cambiado mucho en la industria, todo el tipo de datos que hay. Luego vamos a ver qué decisiones podemos tomar con ellos, mínimas también. Vamos a ver unos cuantos datos en distintos sectores y para acabar, quién tiene que hacer qué en entornos como estos relacionados con los datos y sobre todo responsabilidad y ética con esos datos. Vamos con el dato, que como lo he llamado aquí, es la materia prima del siglo XXI. Todos son datos, pero el dato en sí, como hemos visto en el ejemplo de la paradoja del superviviente, no significa nada. Un dato, 35. Y vosotros diréis, pues vale, pues me queda igual. Es un dato que no me aporta nada. Pero si añadimos unidades y contextos y decimos 35 grados, ya tenemos una información. Hemos cambiado de almacenar un dato a tener una información. Pero podemos encontrar también incluso un patrón. A 35 datos, el consumo de datos sube un 15%. Y dices, ostras, hemos pasado de un dato que no nos decía nada a tener un conocimiento. Y con ese conocimiento podemos pasar a la sabiduría para tomar una decisión. Cuando tengo que aumentar el stock de helados, cuando la previsión es de 35 grados. Porque como hemos visto, el patrón dice que vamos a vender más helados. En el mundo del dato, antiguamente se trabajaba mucho con datos estructurados. Datos estructurados son cualquier dato que se encuentra en filas, columnas en cualquier empresa. En un banco, por ejemplo, pues tienes toda la tabla de clientes, toda la tabla de los movimientos, toda la tabla de los saldos que tienen. En una panadería también podemos tener este tipo de datos. Podemos tener los números de tickets, el número de productos vendidos, el precio y los saldos también. Pero con el desarrollo de Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías, el 90% de los datos no están estructurados y hasta hace muy poco no se trataban.
Esto que he llamado aquí como es el tesoro oculto son toda la información desestructurada, como pueden ser todos los audios que tenemos en un call center de cualquier empresa, todas las imágenes y vídeos que podemos grabar en las empresas o todos los documentos que nos envían, ya sean proveedores, ya sean clientes, ya sea cualquier tipo de interacción que tengan las empresas y que antiguamente no se trataban y ahora sí que se están tratando. El dato estructurado te dice que compró. El no estructurado te va a decir por qué no volver al cliente. Al tratar una queja, a no tenerla guardada, vamos a tener problemas si no lo guardamos. Esta diapositiva me da un poco de miedo, porque como estamos viendo, en lo que hemos tardado en un minuto, actualmente se han hecho 5,9 millones de búsquedas en Google, se han enviado 251 millones de emails y 16.000 vídeos han subido a TikTok. Es una burrada la cantidad de datos que se está moviendo ahora mismo en la red y muchos de ellos no los estamos teniendo en cuenta. Como hemos visto antes, todo el tipo de dato no estructurado ahora se está teniendo en cuenta. Pero el dato, como hemos visto antes, no solamente es un dato per se. Para subirlo en la pirámide de IKW que hemos visto antes, tenemos que hacer unos mínimos con esos datos. Esos datos, lo mínimo que hay que hacer es limpiarlos, hay que quitar lo que sobra. No podemos tener duplicados, no podemos enviar una carta a un cliente, imaginaros, 2 veces. El cliente se puede enfadar, a nosotros nos genera costes. No podemos tener esos fallos. Hay muchos datos que van a venir a nulo. Un nulo puede tener muchos significados. Una cosa es que no tengamos la edad del cliente, que bueno, lo podemos estimar y podemos hacer ciertas cosas, pero un dato nulo en un aparato puede significar que el aparato está fallando y podemos tener muchos problemas. Esos datos también, a la hora de guardarlos y a la hora de tratarlos, tenemos que normalizarlos. Siempre, siempre, siempre normalizarlos. Por ejemplo, y es un problema muy típico que hay en todas las compañías, son las fechas. Las fechas, como sabéis, está el formato europeo, está el formato anglosajón, el día, mes, año, el mes, día, año, va separado por barras, va separado por guiones, se puede poner numérico, se puede poner string. Es un lío. Siempre, siempre, siempre tenemos que intentar normalizar las fechas, al igual que las monedas. Imaginaros una empresa que trabaja en distintas regiones económicas. En Europa se trabaja en el euro, en Estados Unidos con el dólar. Cuando vamos a dar un saldo, cuando vamos a dar un beneficio, siempre tiene que estar normalizado a la misma moneda. Al igual que las categorías. No podemos trabajar con categorías, y me pongo un ejemplo, de sexo, hombre-mujer, HM, varón, fémina. Todas esas categorías tienen que estar siempre normalizadas. Siempre tenemos que hablar de lo mismo. Y luego tenemos que añadirle la capa de información, la capa de transformación para añadir toda esa información, esa sabiduría que estábamos hablando antes. Por ejemplo, no le deis a vuestro director precio y coste. Precio y coste, él va a tener que pensar cuál es el beneficio que tengo. Si lo podemos calcular, lo debemos hacer, dárselo todo mascado para que tome las mejores decisiones. Y esto va a provocar una cosa que a veces es un poco frustrante, pero más o menos es una estimación. Yo la tengo más o menos, sí, en torno a que un 80% del trabajo es limpiar el dato. Limpiar el dato. Sin datos buenos no podemos llegar a ninguna parte. Y es un poco frustrante porque parece que te quita de lo que es el trabajo divertido de hacer dashboard, hacer modelización estadística o cualquier otro tipo de trabajo final. Pero es súper necesario. Si los datos están sucios, vamos a tener un problema que seguramente lo habéis escuchado muchas veces, que es el garbage in, garbage out. Si tú metes basura, vas a obtener basura. Si tus datos están sucios, por mucho machine learning que le pongas, vas a obtener un modelo sucio, un modelo malo. Por mucho que le apliques inteligencia artificial, si los datos siguen sucios, como pone aquí, vas a tener un modelo malo con estrellitas. Por mucha IA generativa, por mucha gente que le metas, si los datos son malos, vas a tener, con perdón, basura. Esto encaja con lo que os hablaba antes, del 80% viene de limpiar los datos para tener buena información. Es mejor tener poco dato y limpio que mucho y sucio. Vamos a sacar mejores conclusiones, vamos a tener menores errores. Y una cosa que hasta hace poco no se hacía en las empresas es la gobernanza y el linaje. No es una cosa que esté de moda, no es una cosa que ahora todas las empresas hayan dicho, uy, pues esto tenemos que tenerlo porque todo el mundo lo tiene. No.
La gobernanza y el linaje de datos es algo súper necesario. He hecho una analogía con el agua. La gobernanza es ver de dónde viene el agua. Vamos a asegurar que ese dato, esa información sea veraz, sea verdadera y que no esté contaminada por eso que hemos visto antes de fallos de limpieza, con duplicados, con formatos y lo que sea. Vamos a tener el problema de sacar malas decisiones. Al igual que el linaje. El linaje tenemos que ver de dónde viene el dato. Por si hay un error, poder rascar de dónde viene ese error y poder trazarlo y arreglarlo. Si no tenemos una gobernanza, si no tenemos un linaje bueno, los datos van a ser basura. Y con la basura hemos visto que no vamos a tener información buena. Y os puedo poner un ejemplo real, como por ejemplo en el sector seguros se habla mucho de las primas, pero primas hay muchas. Está la prima técnica, está la prima comercial, está la prima sin descuentos. Tenemos que saber cuando subamos a un comité o hablemos con nuestro jefe que estamos hablando el mismo idioma. La prima es la prima y todos tenemos que saber qué es y de dónde viene. Si no, vamos a tener muchos problemas a la hora de tomar esas decisiones. Además, yo soy muy fan de esta parte porque el mundo de seguro, por ejemplo, es un mundo muy estático, no tenemos todos los datos que pueda tener una compañía bancaria, en la cual no solamente tenemos sus ingresos, tenemos sus gastos, tenemos cuándo los gasta, tenemos si son tarjetas y tal, en qué los gasta. El mundo de seguro es muy estático, como os comento. Entonces tenemos que mirar fuera. Tenemos que mirar fuera y lo que hacemos es usar mucho Open Data. Open Data, ojo, no es que yo vaya a una página web, los scrapee, los tome y los coja, los robe. No, son fuentes oficiales que disponibilizan estos datos. Y estos datos son muy potentes. Por ejemplo, unos datos que nosotros trabajamos mucho es el INE. Como comentaba, en seguros no tenemos la capacidad de ingresos, los ingresos que tienen los clientes. Los bancos sí que lo tienen, puedes hacerte una idea, es un cliente con dinero, con menor dinero y demás. Sin embargo, en el INE sí que publican los datos de ingresos por código postal, por sección censal, y te puedes hacer una idea de, bueno, pues si vive en este barrio y en este barrio tiene más o menos estos ingresos, te puedes hacer una idea de no solamente de los ingresos, hay también datos de gastos, de los tipos de viviendas, de los coches que tienen y demás. AEMET, por ejemplo, también proporciona muchos datos que pueden ser muy interesantes. Muy interesantes, por ejemplo, en el sector de la logística. En el sector de la logística, si viene con las danas que están teniendo ahora, que estamos sufriendo ahora por desgracia, es interesante saber por dónde van a pasar las danas o dónde se van a prever que van a pasar para modificar rutas, para modificar las entregas y tener un mínimo de servicio. Todos estos datos, luego veremos un ejemplo más práctico, son muy interesantes para enriquecer las bases de datos. Siempre que sean datos buenos, siempre es interesante tenerlos. Ascom hizo este cuarteto. ¿Este cuarteto qué significa? Si miráis los datos, 1, 2, 3 y 4 son los datos que se inventó, de tal manera que si tú sacas a grandes rasgos, todos tienen las mismas propiedades, todos tienen la misma media, varianza, la misma correlación. Si miramos y nos quedamos solamente con esto, vamos a cometer el error que dijo Ascom. Vamos a mirar y aplicar el mismo análisis para 4 situaciones distintas. Esto se resume en una frase, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenéis estas 4 imágenes en la que para los datos con las mismas propiedades explican 4 tipos distintos de problema. No os quedéis nunca con los datos. Visualizar, mirar, investigar qué problema tenemos. Ya no solamente estos 4 problemas. Hay una gente muy divertida, muy graciosa, hizo el Datasaurus, en el cual ya no solamente tenemos las 4 imágenes de Ascom, sino que quiero recordar que eran 27, cada cual más graciosa. Tenemos la estrella, tenemos la X y tenemos el dinosaurio. Siempre, siempre, siempre que hagáis unos datos, por favor, visualizarlos. No os quedéis solamente con lo principal. Visto los datos, vamos a ver y vamos a decir, vale, muy bien, Javi, tenemos los datos. ¿Cómo podemos tomar decisiones con esos datos? Actualmente tenemos más o menos 4 tipos de hacer. Voy a hacer una analogía con el coche.
El Business Intelligence lo conocéis, pues es el tipo de reporting básico que debe tener una compañía. Pero si con la analogía del coche es un espejo retrovisor, nos va a decir qué ha pasado o qué está pasando. Pero, y nos va a decir muy bien, vamos a ver todos los datos históricos, vamos a ver todos los KPIs, son conceptos que están de moda, que son necesarios. Vamos a poder analizar e investigar para arriba, para abajo, por temas geográficos y por distintas métricas. ¿Qué ha pasado? Pero no sabemos qué está pasando realmente. Es un espejo retrovisor, pero no sabemos qué tenemos delante. Está muy bien saber de dónde venimos, pero también es saber a dónde vamos. Y para saber a dónde vamos es donde entra la analítica predictiva y la IA. No solamente tenemos que saber dónde estamos, sino queremos saber qué va a pasar. Queremos hacer reportes predictivos. Tenemos que hacer modelos de Machine Learning para ver qué va a ocurrir, para poder así anticiparnos a lo que puede venir. Y luego, por último, podemos hablar de lo que he puesto aquí como el coche autónomo. No solamente tenemos que ver qué ha pasado, no solamente vamos a ver qué va a pasar, sino que vamos a intentar tener un sistema autónomo que calcule de manera automática ciertas cosas. Por ejemplo, el ejemplo que pone aquí, si tenemos un problema por atascos, por inundaciones, que directamente le mande el sistema a los GPS de los conductores nuevas rutas para garantizar esas entregas y que no se queden colgadas. ¿Se puede hacer de manera manual? Sí. ¿Tardaremos mucho? También. ¿Perderemos dinero? Muchísimo, garantizado. Entonces, no solamente tenemos que ver lo que ha pasado, sino lo que va a pasar, sino también lo que tenemos que hacer es intentar automatizar decisiones. Pero aquí hay un concepto problemático. Al igual que antes, el tener muchos datos no implica tomar decisiones, el tener muchos dashboards no implica tampoco tomarlas. Un buen dashboard no es el que tiene más gráficos, es el que te permite tomar decisiones y sobre todo rápidas y fiables. Acordaros que el dato tiene que estar limpio, tiene que estar transformado. No por tener muchos datos vamos a tomar mejores decisiones, no por tener muchos dashboards vamos a tener muchas mejores decisiones. Hay que tener en cuenta lo que os comentaba antes. Pocos datos y limpios, pocos dashboards inteligentes, vamos a tomar muchas mejores decisiones. Ahora lo que voy a poner son una serie de ejemplos en sectores de cómo podemos usar esos datos, qué mínimos debe haber en esos datos. Por ejemplo, en el retail, gran consumo, tiendas. Aquí lo fundamental es optimizar el margen y optimizar el stock. Vamos a tener los datos de qué se vende, qué tenemos en las tiendas, cómo se mueve la gente en las tiendas, cuándo entran, cuándo salen. Vamos a tener datos de qué tipología de clientes tenemos, la lealtad que tienen, si compran mucho, compran poco. Todo eso hay que, mínimo, unos dashboards en BI, tenerlo estudiado para ver el histórico de ventas, si hay estacionalidad, no hay estacionalidad, cómo está nuestro inventario. La reducción de mermas es fundamental. No podemos permitirnos que nuestros productos caduquen o se estropeen. Es una pérdida muy grande para cualquier empresa. Otro estudio que se hace mucho es la optimización de qué personas, las personas que tienen que estar y dónde tienen que estar. Esto como mínimo debe ir, pero también podemos hacer temas más avanzados, analítica avanzada. El análisis de afinidad, lo típico, seguramente lo habréis visto de productos que compran A, compran esto, compran el B. Lo podéis ver en Amazon. Amazon creo que recordad que es el que inventó y optimizó esto. Siempre que hacéis una compra y os va a poner una serie de productos recomendados. La fijación de precios dinámica. Dependiendo del día y la hora y el cliente que entre, vais a tener unos precios o vais a tener otros precios. Vamos a intentar optimizar siempre ese margen de manera inteligente. Es vital para este tipo de compañías. En logística y distribución lo que tenemos que optimizar es la cadena de suministros. Vamos a tener datos, un mogollón de datos, no solamente de la telemetría de todos los vehículos que están moviéndose, de los tiempos de carga y descarga, de los costes de la gasolina, de los peajes, de por dónde pasa. Tenemos que controlar siempre los tiempos medios de entrega. Los costes tienen que estar muy reducidos por kilómetros recorrido, perdona. Y tenemos que intentar que esa cadena, como habíamos visto antes,
Si hay problemas por inundaciones, por tráfico o por cualquier otro tipo de circunstancia que ocurra, intentar minimizar siempre esos costes. En casos de uso, tenemos la predicción de fallos en cadena de frío. Si una furgoneta de reparto tiene problemas, tenemos que intentar adelantarnos a que ocurra. Tenemos que avisar, o sea, los vehículos de transporte van a tener una avería o van a tener un problema. Y hay otro caso de uso que lo podéis buscar, es famoso. Por ejemplo, UPS en Estados Unidos se dio cuenta que si no giraban a la izquierda, cuanto menos giros a la izquierda haya en los trayectos, ahorraban muchísimo dinero. Y diréis, ¿por qué? Bueno, no sé si sabéis que en Estados Unidos los semáforos, aunque estén en rojo, puedes girar siempre a la derecha. Sin embargo, para girar a la izquierda tienes que parar el semáforo y pones en riesgo que tienes que cruzar, y minimizaron el tema de los accidentes a la hora de girar a la izquierda y el tema de tiempos al no estar esperando esos semáforos por poder girar a la derecha. Entonces implantaron la política de 3 giros a la derecha, muchas veces es mejor que un giro a la izquierda, y bajaron muchísimo los costes en estos repartos. Para que veáis que esa toma de datos sí que tiene una profunda importancia en la toma de decisiones. Banca y seguros, aquí es donde yo más me muevo. Aquí lo más importante es el riesgo. Tenéis que gestionar siempre bien el riesgo, porque si no lo gestionas bien, la empresa se puede hundir. Conocen tus ingresos, tus gastos, pero no solamente es que conozcan tus gastos, saben a qué hora lo haces, en qué tipo de establecimiento lo haces, cuánto gastas, y se te puede segmentar bastante bien para ofrecerte productos personalizados. Hay que tener en cuenta aquí, en este sector, cuidado con la morosidad. Mucho cuidado con la morosidad, mucho cuidado con el riesgo. Os recuerdo, si no vivisteis la crisis de 2008, hubo una crisis de riesgo muy grande que se llevó a muchos bancos por delante. Casos de uso, cuidado con el fraude. Siempre hay que tener cuidado con el fraude, y esto seguramente a alguno le haya pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo. Los movimientos en tarjeta están muy, muy, muy controlados. Como pone aquí, si tú haces un gasto en la gasolina aquí y a los 10 minutos te salta un gasto en una ciudad totalmente lejana, lo que os contaba antes del coche autónomo, salta automáticamente una norma y te bloquea la tarjeta. Luego te llamarán, no te llamarán, ha sido usted, no ha sido usted, pues oye, pues resulta que he hecho una compra por internet en Tokio y te lo vuelven a desbloquear. Pero es importante aquí tener cuidado con los fraudes. Otro sector que está invirtiendo mucho dinero, porque se han dado cuenta que hay mucho dato y no lo tienen mucho controlado, es la farma y salud. Todos los datos que hacen, no solamente en farma, es acortar ciclos de vida de desarrollo de productos. En medicina es intentar predecir qué pacientes van a sufrir o no van a sufrir una enfermedad para hacerle acciones preventivas. No tenemos que llegar a enfermar si somos capaces de detectar un patrón y podemos intervenir. Los datos que hay allí son brutales, son muy grandes, y la analítica avanzada que usan, como os comento, es muy, muy, muy potente. Incluso están haciendo fármacos mucho más rápidos a través de la IA. Antiguamente se tardaba mucho, y con el uso de la IA están haciendo que esos tiempos de desarrollo de productos, de nuevos fármacos, se vean acortados, salgan al mercado antes y podamos beneficiarnos todos de ese tipo de medicamentos nuevos. Otro sector que usa mucho la información. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos una tarifa, y siempre nos están bombardeando con nuevas tarifas, con nuevos productos y demás. Estos sectores tienen que controlar muchas cosas. No solamente tienen que controlar el tipo de clientes que tiene, todos los productos que nos ofrecen, sino que tienen que controlar toda la red que tienen, toda la red de antenas, todo el tráfico que pasa por esas antenas, que la señal sea buena y que la facturación, por supuesto, y la competencia que hace. Aquí lo que tienen que intentar este tipo de sectores es retener y retener. Como pone aquí, y seguramente os lo habrán explicado alguna vez, y si no, pues una cifra, un dato que sale siempre en todos los estudios, es 7 veces lo más barato retener que captar. Ya sabéis, de todas las campañas de publicidad que hay son muy caras, cuando a lo mejor con una llamada al cliente te vas a ahorrar todas esas campañas
de publicidad, teniendo un buen servicio, teniendo una buena calidad, hemos visto que era lo mínimo que tenemos que tener controlado. Para acabar, un sector muy importante, un sector que por desgracia el año pasado se puso muy de moda, la energía de las utilities. Tenemos que saber qué energía somos capaces de desarrollar o de predecir para poder comprar esa energía, venderla e intentar maximizar márgenes. Todos los datos de telemetría, de cuando veáis todos los molinos de viento, cuando veáis las placas solares, todo eso está muy medido. Está muy medido los temas meteorológicos para poder hacer ese trading, esa venta y esa compra de energía. Si nos sobra, perderemos dinero. Si nos falta, volveremos a perder dinero porque la tenemos que comprar más cara. Entonces, este tipo de sector están muy avanzados en estos temas para intentar maximizar sus beneficios. Y un ejemplo que hay, y lo escucharéis por la tele muchas veces, son los enganches. Y un enganche es pues, cuando alguien no está pagando todo lo que debe pagar. Y tienen algoritmos que detectan una casa normal, si consume 10 kilovatios no puedes tener 100 kilovatios. Ahí está ocurriendo algo. Entonces, mandan la información a sus agentes, a sus investigadores, lo investigan y toman todas las medidas oportunas. Vale, pero todo esto, ¿quién lo hace y cómo se debe hacer? En una empresa, un departamento, un área de equipo de datos, tiene que haber unos roles. Para que el coche que hemos visto antes funcione, ya sabéis, un coche va a necesitar un piloto, va a necesitar el arquitecto que la diseñe y va a necesitar un mecánico que es el que va a estar trabajando para que funcione. 3 roles principales que tiene que haber en cualquier área de datos. El data engineer. El data engineer es quien construye las tuberías que habíamos visto antes. ¿De dónde viene el dato? ¿A dónde va? Lo transforma, lo limpia, le da un valor añadido y lo disponibiliza. Otro tipo de trabajador necesario en estos departamentos, en estas áreas, es el analista de datos. Este es la persona que habíamos dicho antes, que es el que está mirando el retrovisor, es el que genera los dashboards, es el que genera esos datos en información, a través de gráficos, como habíamos visto, a través de métricas, a través de KPIs. Esta persona es la que responderá qué pasó. Y aquí vamos a tener otro perfil necesario, el Data Scientist, es el que te va a contestar qué pasará. Esta persona personas son los que crearon los modelos matemáticos para predecir el futuro. ¿Cuál es más importante de los 3? Ninguno o todos. Un ingeniero, un analista, un data scientist, por sí solo no va a ser capaz de desarrollar todo, no va a ser capaz de dar respuesta a todo. Incluso las herramientas, lo importante en un equipo de datos son los perfiles que nos manejan, toda la orquestación. Ninguno es más importante que otro, de verdad. Todos son necesarios y el éxito de un buen departamento es que esta orquesta esté afinada y funcione bien. Vamos a ir terminando con cosas que se han puesto muy de moda, ahora explicaré por qué también, es la ética. La ética, ¿por qué? Si no tenemos ética, vamos a tener problemas. Si metemos sesgos en una IA, la IA los aprende y posiblemente no nos interese. Si metemos un sesgo de... Hay datos, como sabéis, que hay sensibles, hay que cumplimentar la GDPR, que es muy estricta con los datos. No se pueden usar ciertos datos, no se deben usar esos datos y la GDPR está muy encima de los modelos analíticos y de la información que se captura y se sirve dentro de una empresa. Cuidado, las IAs son últimamente cajas negras, no son explicables. Y en ciertos sectores como banca y seguros que están muy, muy regulados, hay algoritmos que no se permiten. Esas cajas negras no se permiten. Entonces, no se pueden usar. Por muy buenos que sean, aunque mejoren resultados, está prohibido por ley. Por ejemplo, en recursos humanos, una multinacional creó la IA para filtrar currículums. El problema, que como cogía más chicos que chicas, la IA aprendió que ser hombre era más importante que ser mujer. Esto éticamente es un problema. Estás perdiendo el 50% del talento por un error de diseño del algoritmo. El algoritmo estaba mal y lo estaba multiplicando. Esa empresa tuvo problemas para capturar el mejor talento. Banca de seguros está muy regulado. Si un banco te deniega una hipoteca, si un seguro te deniega un seguro, tiene que decir por qué. Tú tienes derecho a preguntar por qué. Y tú no puedes decir, el algoritmo decide,
No. Esas decisiones no las puede tomar un algoritmo. Y se las puede tomar, tiene que explicar por qué. Y aquí, si me permitís, quiero dar una recomendación personal sobre todos estos temas de sesgos, que es este documental. Este documental, Code Bias, son 90 minutos en el que te explican ejemplos reales que pasaron en Estados Unidos estudiando ciertos algoritmos que provocaron mucho daño reputacional en esos algoritmos, porque esos algoritmos nacieron con muchos sesgos. Como os comentaba, estos sesgos se fueron multiplicando por el uso de la IA y al final tomaron unas decisiones totalmente brutales y equivocadas. Cuidado con los sesgos. Si podéis verlo, si os gusta, si tenéis una hora y media, lo explica mucho mejor que yo, evidentemente, y con unos ejemplos que son muy brutales. Y esta ética, para evitar estos sesgos, tenemos los marcos legales. Y aquí tenemos un problema. El problema es que tanto en Europa como en Estados Unidos como en China, la normativa es totalmente diferente. He intentado hacerlo aquí un resumen para que veáis que no se están jugando con las mismas normas en las distintas regiones del mundo. En Europa lo que se prioriza son los derechos fundamentales. Se prioriza la privacidad y la seguridad del ciudadano. En Estados Unidos lo que se prioriza es que el mercado no pare. Hay que mantener el liderazgo tecnológico y el económico. Y en China, pues van un poco más allá. Lo que se prioriza es la seguridad nacional. Se están estableciendo algoritmos de controles a las personas, cosa que aquí en Europa posiblemente nos suene como a un gran hermano. En China les da igual. Esa normativa les da igual y funcionan para y por proteger la seguridad nacional. Que no entre si está bien o está mal, pero a mí desde como ciudadano europeo me suena raro. Por ejemplo, el uso de los datos. Aquí, como veis, en la Unión Europea, tú eres propietario del dato. Tú tienes el derecho a la rectificación de los datos, a decir, no quiero que usen mis datos para nada. En Estados Unidos, por si no lo sabéis, hay empresas, hay brokers de datos. Se venden los datos con un nivel de detalle que es preocupante porque, como comentaba, en España no se puede usar datos como sexo, raza, religión, afiliación política, afiliación sindical. Está prohibidísimo. En Estados Unidos se vende todo. Se vende todo y les da igual. Chirría un poco con la mentalidad europea, pero como vemos, las prioridades son totalmente distintas. En Europa tenemos multas. Las consecuencias de este incumplimiento, tenemos multas y multas muy gordas. El 7% de la facturación global de una compañía le puede hacer mucho daño, le puede hacer tambalearse. Y en Estados Unidos van esperando a que se vayan acumulando y hacer acciones colectivas y lo mucho que pueden tener son daños reputacional. No está regulada que haya multas por usar estos datos. En China da igual. En China, como el Estado gobierna y el Estado castiga, está un poquito menos regulado. Esto al final la frase lo que viene a decir, esto no es correr por correr, esto en el coche que hemos visto antes es poner un cinturón de seguridad. Cuidado, cuidado. También sabéis que el cinturón de seguridad en Europa está obligado, en Estados Unidos da igual. Entonces, depende de donde estemos, vamos a jugar con unas normas, vamos a jugar con otras. Pero hay que tenerlo siempre en cuenta desde dónde trabajáis y para quién trabajáis. Esto hay que cumplirlo o no. Total, que después de toda esta charla, que espero que haya sido interesante, me gustaría que os quedarais con los siguientes 5 puntos. Queremos conducir con los datos, vale, pero mínimo. El dato, como cuenta aquí, es el agua. Limpiarlos, trabajarlos. Sé que es un rollo tener que trabajar con estas cosas, pero si los datos no están limpios, si los datos no están normalizados, nos vamos a ahogar, el agua no está potable, nos podemos envenenar. ¿Qué significa esto? Vamos a sacar muy malas decisiones, muy malas decisiones. Limpiar, transformar, investigar los datos antes de servirlos. Lo que hablábamos antes, tenemos que saber dónde estamos, tenemos que mirar por el retrovisor, pero tenemos que estar atentos de lo que viene de frente. Como estáis viendo, la IA está avanzando a pasos agigantados, no sabemos dónde vamos a acabar, pero tenemos que tener muy presente en todos nuestros proyectos, en todos nuestros sectores, para tomar decisiones y, a ser posible, antes de que ocurran los problemas. Si somos capaces de anticiparnos a los problemas, le vamos a poner una solución mucho más rápida y mucho más eficiente. Cuidado, aquí también. La IA es muy buena, la IA va a tomar decisiones, pero tenemos que ser nosotros los que marcamos el destino. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que tener
la inteligencia de saber qué hacer o no hacer. La IA te va a contar todo lo que quiera. Pues no sé si trabajáis con estas IAs que están de moda, ChatGPT, Gemini. Cuidado, mienten. Nosotros somos los que sabemos más o menos el dominio, más o menos el sector, más o menos el negocio. Tenemos que ver que lo que nos dicen estas IAs, estos algoritmos, coinciden con lo que nosotros buscamos. Si no tenemos ese conocimiento y nos fiamos de IAs que están muy sesgadas también, vamos a tomar muy malas decisiones. Otro punto es, si los datos que tengo no son suficientes, enriquezcámoslos. Podemos ir afuera, podemos ver otro tipo de datos que nos pueden ser muy útiles y que no cuestan tanto obtenerlos, siempre legales. Podemos enchufarlos en nuestra base de datos y obtener datos mucho más ricos para tomar muchas mejores decisiones. Y cuidado con la ética. Cuidado con la ética, como os comentaba, depende de la región donde estemos, depende de la empresa con la que trabajemos. Vamos a tener una tipología de problemas muy distinta. Hay que tener cuidado, como os comento, con la normativa donde trabajamos. Para terminar, como veis, el problema no son los datos. El problema no es el dato, el problema es cómo lo tratamos. El problema es cómo lo mostramos. El problema es qué hacemos con él para tomar decisiones. Y mientras te quedes anclado en el pasado, tu competencia te va a pasar por todos los lados. Como decía Darwin, no gana el más fuerte, gana el que mejor se adapta. Adaptémonos a los nuevos conocimientos, adaptémonos a las nuevas tecnologías, con todos los cuidados que hemos visto. Seamos listos, aprovechemos toda la información que tenemos, información, no datos. Como hemos visto, los datos per se no te dicen nada. Tenemos que convertirlo en información, tenemos que convertirlo en decisiones inteligentes. Y con esto, espero que os haya gustado, espero que os haya quedado claro, más o menos, y quiero pasar al tema de unas dinámicas que quiero compartir con vosotros para pensar en estas cosas que estamos viendo. Quiero mostraros, por ejemplo, este problema, el problema de las correlaciones espurias, ¿no? Aquí graficamos dos datos que es el consumo de queso per cápita y el número de personas que mueren enredadas en sus sábanas. Como podéis ver aquí, lo que hemos visto antes con el cuarteto de Anscombe, los pintamos y nos dice que tiene una correlación del 95%. ¿Debemos tomar la decisión de que si los datos dicen que comer queso hace que te mueras con las sábanas enredadas, debemos prohibir el queso? Cuidado con este tipo de correlaciones espurias y cuidado con las IAs, porque las IAs no tienen en cuenta este tipo de cosas, lo que os comentaba antes. Vosotros sois los que conocéis el negocio, vosotros sois los que tenéis que detectar que esto no tiene ningún tipo de sentido. Para las IAs están optimizadas para que, oye, pues si tiene correlación, pues será importante, porque al fin y al cabo la correlación es una medida de cómo se emparejan esos datos, pero la IA no tiene el control del negocio, la IA no tiene el contexto. Sois vosotros los que tenéis que filtrar este tipo de cosas. Cuidado cuando hagáis este tipo de datos. Cuidado pues, si confiáis en las IAs. La IA lo tragaría por un modelo, ¿eh? Segundo taller, ¿vale? Quiero poneros este ejemplo, ¿no? Esta es una cadena de cafeterías. Solamente tenéis los datos de los tickets, que se compra y a qué hora se compra. ¿Qué datos externos os ocurre que podríais añadir para predecir si mañana tenemos que contratar un camarero de refuerzo? Datos climatológicos, datos de eventos, datos de tráfico. Si la calle está cortada y nos redirigen todo el tráfico peatonal a nuestra tienda, es posible que tengamos un aluvión de gente. Otro que está muy de moda, un influencer ha grabado un vídeo y ha puesto de moda el reto viral de, y me lo invento, de matcha. Es posible que haya un aluvión cerca de gente que quiere probarlo. Y si no estamos preparados con el camarero, perderemos dinero. Este es un problema que vais a tener si estáis trabajando o si trabajáis. Y cuando trabajéis vais a tener este problema, ¿vale? ¿Vuestra empresa hacia dónde mira? Discute el pasado, viendo todos los reportes, todos los dashboards, todos los KPIs, y se discute sobre si el retrovisor está sucio o no. Opción B. Los datos son los que son. Vamos a intentar mirar al futuro. Vamos a intentar
predecir hacia dónde queremos ir. Vamos a intentar construir cosas hacia el futuro. Os lanzo una pregunta. ¿Dónde creéis que está el comité de dirección el 80% del tiempo? Opción A. El 80% de las empresas, de los comités directivos, están discutiendo básicamente porque el retrovisor está sucio. Que si los datos están limpios, que si los datos no están limpios, que si qué ha pasado, que si por qué ha pasado y tal. Está muy bien, pero pocas empresas, está cambiando, pero hay pocas empresas que están discutiendo sobre qué va a pasar, qué debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Hay muchas empresas que están apostando por el tema de los análisis predictivos, los análisis prescriptivos, de decir, yo quiero estar allí en 3 años, yo quiero estar allí y hacer este tipo de cosas para estar preparado. Recordar que si vuestra empresa no lo hace, la competencia es posible que sí lo está haciendo y os vais a quedar atrás. Pues nada, agradecerte muchísimo, Javier, por tu ponencia. La verdad que ha sido muy interesante y gracias a todos.